nosotros somos el equipo 2 y nos tocó hablar acerca de la tabla de doble entrada. Primero tenemos que saber qué es una tabla de doble entrada. Estas son tablas de datos que hacen referencia a dos variables. En la cabecera de las filas ponemos las categorías. En la columna principal se añaden otras variables. Sirve para cuando queremos juntar información de una forma sencilla y rápida para visualizar cierta información. La forma más rápida de hacerlo es creando una tabla de doble entrada. Para hacer una tabla de doble entrada necesitamos leer detenidamente el texto que nos ofrecerá, de donde obtendremos la información para hacer el cuadro, determinar qué categorías se cruzarán en cada uno de los ejes y finalmente tenemos que introducir los datos que se cruzan entre los ejes con los datos que extraigamos de la lectura, o sea, que estos tengan congruencia a la hora de leerse. Después de haber leído el texto donde vamos a sacar la información, se organizan los datos en dos o más columnas según nuestra lectura o según las comparaciones de esta. En el eje vertical se ordena la información teniendo en cuenta las categorías y en el horizontal figuran las categorías de las comparativas que necesita la lectura. Bueno, tenemos como invitada a Pau Noriega y le vamos a explicar la importancia de los organizadores gráficos y cómo construir un cuadro de doble entrada. Para elaborarlos, primero debemos de leer nuestro texto, del cual vamos a extraer la información, y tenemos que definir las filas y las columnas de nuestro cuadro de doble entrada. Es importante saber que el cuadro de doble entrada no es necesariamente solamente de 2 columnas, sino que pueden ser más. Tenemos que ubicar los datos de nuestra tabla correctamente para que se pueda entender. Bueno, una vez que tengamos nuestra información tenemos que ordenarla. Para poder hacer esta tabla tenemos que poner 2 variables como 2 tipos de información, que es la que vamos a comparar, que este es finalmente el objetivo de los cuadros de doble entrada, es que podamos comparar la información y organizarla de forma práctica. Como aquí, como aquí puedes observar, aquí ponemos como una variable que en este caso son el deporte y aquí está otra variable que son los niños, y esta tabla lo que pretende observar es cuántos niños juegan distinto deporte. Entonces tenemos que acomodarlo de esta manera para que se pueda leer. En conclusión, ¿para qué nos sirven los cuadros de doble entrada y para qué los usarías tú en tu vida diaria? Nos sirven para comparar y organizar, y en mi vida diaria lo usaría para organizar la información que me dan en la escuela.